Hola a todos y feliz Navidad y feliz Año Nuevo. Antes de nada, este tutorial es un tutorial que se sale de los que yo hago normalmente, porque este es especialmente para un miembro de la comunidad de Blender latino que me comentaba que tenía un problema y quería saber cómo modelar un sofá en Blender, en 3D. Entonces pues este tutorial va para él. Evidentemente voy a repetir cosas que a lo mejor tengo en otros tutoriales, porque no sé exactamente el nivel de esta persona que quería modelar el sofá, el nivel que tiene con el Blender. Entonces voy a explicar un poco el prediseño antes de trabajar con el Blender, ciertas herramientas del Blender y ciertas cositas del Blender muy básicas, ¿de acuerdo? Aunque el acabado va a ser un resultado profesional. Vamos a mezclar técnicas profesionales y un poco de iniciado. Así que sin más preámbulo, voy a empezar con el trabajo que tengo planteado. Me comentaba este miembro de Blender latino, que quería hacer, como os he dicho antes, un sofá. Entonces tenía una muestra que era una foto parecida a esta, si no es la misma es muy parecida, y quería a partir de esta foto hacer el 3D, ¿de acuerdo? Así que voy a explicar un poco el proceso de prediseño o preproducción antes de empezar a trabajar dentro del Blender y crear un objeto. ¿Por qué digo esto? Porque nos ahorra muchísimo trabajo a la hora de diseñar más adelante nuestro mundo en 3D, animación, en fin, todo lo que queramos hacer dentro del Blender. Bueno, lo primero que tenemos, como he dicho, es esta foto, pero nos encontramos con varios problemas. El primero principal es que es una foto real. ¿Qué pasa con las fotos reales? Pues las fotos reales, si queremos modelar un objeto, como este por ejemplo, las fotos reales tienden a tener profundidad y perspectiva, cosa que con un blueprint no ocurre, ¿de acuerdo? Para quien no sepa lo que es el blueprint, suelen ser unas plantillas, ¿de acuerdo?, en la que tenemos el objeto que vamos a diseñar desde varias vistas, y son vistas totalmente iba a decir tipo planos de AutoCAD, ¿de acuerdo? Entonces tienen la plantilla de frente, el lateral, también suelen tener el bajo, el alto, dependiendo del tipo de blueprint que sea, ¿no?, y de la calidad del blueprint. Puede ser, si es de un objeto tipo coche o un avión o cosas así, son blueprint. Si son de personajes animados, animales o personas, se llama character sheet, ¿de acuerdo? Hoja de carácter. Y suele ser como el blueprint, tienen las mismas vistas pero adaptadas al carácter que tengamos, ¿de acuerdo? Pues, o model sheet también se puede encontrar. Volvemos a el sofá que teníamos antes. Teníamos para texturizarlo esto y modelarlo tenemos otro problema, y es que carecemos de las vistas laterales y traseras. Vosotros diréis, bueno, esto es un sofá, evidentemente por aquí está liso y por detrás también está tapado, y el liso también. En este caso sí, pero ¿sabemos si este sofá, las patas de atrás tienen ruedecitas, por ejemplo? O detrás del sofá, para estos almohadones hay una tabla en vez de los almohadones. Eso no lo sabemos porque no tenemos un blueprint que nos lo indique, con lo cual pues tiramos un poco de imaginación o de otras fotos del sofá. Para texturizarlo, pues también tendríamos el mismo problema. Si lo queremos texturizar, ojo, con la textura de la foto. Y ahora más adelante explicaré un poco el tema de la textura. Lo dicho, para eso sería igual, tendríamos solo esta vista para texturizar. Siempre es mejor, si vamos a texturizar de una imagen real y no tenemos un blueprint, pues tener una foto de este tipo, que tenemos el lateral por aquí
Y si tuviéramos otra foto del sofá por detrás, pues estupendo, porque con el Clone Paint pintaríamos encima del objeto 3D y pegaríamos directamente toda la textura y nos ahorraríamos pues muchos problemas a la hora del diseño y todo eso. Así que, en resumen, si podéis tener una imagen real, por supuesto, de orientación, pero si tenéis el blueprint para modelar, mucho mejor. Recordar, foto real para el texturizado, para ayudaros con el texturizado, y blueprint para modelar. ¿De acuerdo? Ya tenemos arrancado el Blender, así que lo primero que vamos a hacer es poner una imagen de fondo. Eso está aquí, y con la imagen de fondo ya procedemos a trabajar sobre ella para crear el sofá. Así que background image, añadir, y elegimos la carpeta donde tengo yo, en mi caso es proyecto tutorial del sofá, y vamos a ver la imagen que tenemos elegida, que es esta. Ok, como veis aquí no se ve, pese a que tenemos cargada la imagen, aquí no se puede ver. Eso es porque lo tenemos en modo de perspectiva, que ahora voy a explicar a qué se refiere. Vamos a poner la vista frontal. Eso lo podéis hacer desde aquí o con el teclado numérico el 1. Se sigue sin ver, ¿lo veis? Aquí pone en perspectiva. Ahora voy a explicar lo que es. Con deciros que si le dais al teclado numérico al 5, aparece ya... ¡Ay, se me ha ido el cursor! Aparece aquí de fondo el sofá, ¿de acuerdo? Y sobre esto también os quería hablar. Hay un par de cositas que tengo que explicaros de aquí, muy básicas, pero importantes. Cuando estamos trabajando en un blueprint, que no en perspectiva, en un blueprint, utilizamos el modo ortogonal, ¿de acuerdo? Ponemos frontal, lateral, la que queramos, pero siempre es el modo octagonal, ¿de acuerdo? Aquí está en siglas orto, ¿de acuerdo? Y vamos a ponerlo, por ejemplo, en back y back ortogonal, ¿de acuerdo? Bueno, ¿por qué explico esto? Porque cuando trabajamos normalmente, digo normalmente para modelar normalmente, se utiliza el modo ortogonal. Si lo ponemos en modo de perspectiva, que desaparece aquí, el modo perspectiva se utiliza cuando quieres modelar o quieres situar algo en un entorno tridimensional, es decir, que tengas profundidad. Y ahora lo voy a explicar muchísimo más claro. Aquí tenemos el cubito este que viene con el cuando iniciamos, y lo voy a poner con el teclado numérico 5 en modo ortogonal, ¿de acuerdo? Aquí lo tenemos. Si yo muevo el cubo hacia adelante o hacia atrás, el cubo permanece en el mismo tamaño. Lo mueva para donde lo mueva, el cubo permanece en el mismo tamaño. ¿Por qué? Porque estamos utilizando un modo ortogonal que es lo más parecido a trabajar con un plano de AutoCAD. Por mucho que alejemos los objetos, no se deforman. ¿Para qué es esto? Para poder modelar sin tener problemas de deformaciones. Si tú estás modelando en perspectiva, lo que te parece recto puede estar torcido. Sin embargo, en el modo ortogonal no. Vamos a ponerlo en 0, en las coordenadas del centro de pantalla, que serían 0, 0, 0, 0, ¿de acuerdo? Y ahora vamos a pasarlo al modo de perspectiva. Ya lo tenemos en perspectiva. Si os dais cuenta, ya cambia la rejilla. Y no solo cambia la rejilla, sino que ya el cubo lo tenemos un poco deformado. Si yo acerco el cubo hacia adelante, veis que se deforma. Y si lo acerco, o sea, lo alejo de la pantalla, el cubo ya cambia de tamaño. Aquí no. Aquí lo puedo acercar o alejar y el cubo no cambia, pero en perspectiva sí. ¿Lo veis? Aquí se deforma. ¿Por qué estoy explicando esto? Pues muy simple. Porque si ponemos la vista frontal ortográfica, o sea, ortogonal, perdón, el sofá tiene perspectiva. El sofá no está como en un blueprint perfectamente nivelado y recto. Con lo cual, si modelamos, vamos a modelar de una manera incorrecta.
Así que como está en perspectiva, tenemos que utilizar la vista de perspectiva, activada, como he dicho antes, con el teclado numérico 5. ¿Qué pasa? Aquí en la vista en perspectiva no podemos ver el fondo, solo lo podemos ver con la cámara. ¿De acuerdo? La cámara es la única que me permite trabajar en perspectiva y poder ver a su vez el fondo puesto. ¿De acuerdo? Bien. Pues lo que vamos a hacer ahora es ponerlo todo. Voy a reiniciar esto y lo vamos a hacer otra vez todo. Voy a ir ahora más rápido. Voy a poner el fondo y vamos a modelar vamos a poner la cámara. Vamos a aprender a poner una cámara en perspectiva. Ahí va. Bien, esta cámara la vamos a borrar. ¿Por qué? Porque es mucho más sencillo empezar con una cámara de cero antes que cambiar todos los parámetros de esta y ponerlo y ponerla en el lugar que queremos. Bien, voy a explicar otra cosa. El puntito del 3D cursor, que es este de aquí, en donde está te genera, cuando tú le das a añadir un objeto, te lo va a generar donde está. Si yo lo pongo aquí, ¿vale? Me va a añadir el objeto ahí. Muchas veces estamos trabajando y se nos va, cliqueamos en el lado contrario o cliqueamos en otro lado y el cursor se mueve, y algunas veces pues nos quedamos con los objetos que decimos, anda, pues los tengo desalineados. Entonces con esto lo alineamos. ¿Cómo ponemos el cursor en el centro totalmente? Pues el cursor en el centro se pone aquí, en 3D cursor, lo ponemos en 0, 0, 0, y ya podemos volver a crear los objetos en el centro, si lo queremos en el centro. Este centro, este 0, 0, coincide con estas líneas. Estos son los ejes de simetría que tienen todos los programas que utilizan 3D, ya sean editores de juego como Unity o Godot o el Blender. Estas líneas nos indican que en el centro es donde se deben crear los objetos. Los podemos crear en otro lado, pero para modificar, para trabajar con cosas, o sea, si estamos modelando, siempre es bueno utilizar las líneas de referencia. ¿De acuerdo? Así que por defecto creamos siempre los objetos en 0, 0, 0. ¿Vale? Bueno, pues ya tenemos aquí el cubito. Lo vamos a borrar y vamos a añadir la cámara. Ahí está la cámara. ¿De acuerdo? Como lo teníamos en perspectiva, la cámara siempre se crea en dirección recta a la vista que tenemos. Es decir, si yo pongo la cámara, lo pongo así, la cámara va a crearse, ¿veis? Mirando hacia abajo, justo en el sitio a donde está mirando digamos la pantalla, donde está la vista. Así que lo vamos a poner desde el punto top, ver point top, y vamos a crear la cámara. Ahí está la cámara. Vamos a desplazar, vamos a abrir otra ventanita, vamos a cerrar estas pantallitas, estos menús, perdón, y vamos a poner la cámara, la vamos a poner desde el punto de vista lateral. Está, acordaros, en perspectiva, teclado numérico 5, y ya la tenemos en modo ortogonal, perdón. No, ortogonal no, estoy diciéndolo mal, ortográfico. Aquí lateral y aquí top. Y ahora vamos a nivelar la cámara. De momento la vamos a rotar 90 grados. Así que pulsáis la tecla de control y os da, antes de hacerlo, os voy a indicar, os va a salir aquí los grados de rotación, ¿vale? Así que le voy a dar a la R y vamos a hacer una prueba. Si yo lo muevo tal como está, sin pulsar nada, va con números, va súper sensible, es decir, va grado a grado y tenemos muy poca precisión. Sin embargo, si le das a la R y le das al control, lo va a hacer con números enteros, ¿de acuerdo? Y ya tenemos mejor precisión a la hora de colocar la cámara. Vamos a poner 90 grados, ya que el sofá va a estar frente a la cámara.
Aquí vamos a poner la vista top, como hemos dicho, y el 5, ortográfica. Y lo vamos a poner, perdón, en el frontal, que es donde va a tener nuestra cámara. Bien, la cámara la tenemos ahora mismo puesta, colocada aquí. Y ahora vamos a ver lo que ve la cámara, para poder ver el sofá dentro de la cámara y poder ya trabajar en perspectiva y a la vez poder mover la cámara, ¿de acuerdo? Así que vamos a poner la vista de la cámara. Tenemos seleccionar la cámara, pues seleccionar el objeto como cámara, ¿vale? Si yo pincho sobre este, que es la luz, y le doy a cámara, ver la cámara, el objeto, ver el punto de vista desde el objeto activo, como si fuera la cámara, nos pondría lo que vería la luz, donde está apuntando la luz, como si fuera una cámara, ¿vale? De momento, nuestra cámara la vamos a echar para atrás porque en el objeto del sofá lo vamos a crear en el centro, aquí en medio. Y veis que se le ha ido el cursor, ya lo tenemos el cursor fuera. Así que acostumbraros a trabajar siempre trabajando con la rejilla en el centro justo, ¿eh? Os va a evitar muchas complicaciones. Está en el centro de la pantalla, 000. Si os dais cuenta, el sofá no está alineado con respecto al cursor, ¿de acuerdo? Así que vamos a mover. En el background tenemos una serie de parámetros. Está aquí, derecha, izquierda y arriba, abajo. Lo movemos a la derecha. A ver. Aquí. Y ya lo tenemos puesto. Y aquí para la cámara, porque vamos a trabajar en la cámara. Aquí es mucho más complicado, porque la cámara utiliza otra angulación diferente que ¿de acuerdo? Recordad que no por mover el background aquí afecta a las otras vistas. Eso es para hacerlo independiente. Hay veces que un blueprint está mal alineado y lo tienes que mover. Entonces está diseñado para que si tú mueves a la derecha o a la izquierda, solo afecte a la vista donde está. Aquí no afectaría, tendrías que moverlo independientemente. Así que vamos a mover la cámara independientemente en esta vista de aquí. Vamos a ir, la vamos a poner en 5, 0.05. Esto lo podéis hacer también a ojo, ¿de acuerdo? Vamos a ponerlo un poquito. Funciona más o menos igual. Un poquito más, 10, pues sería 0,5. 0,5, 0,4, pues en 0,1 quizá. Ahí va, 0,1. Y ya tenemos el sofá alineado aquí con respecto a la vista y a la cámara. Ahora vamos a añadir un objeto, que sería el cubo, para alinear totalmente ya del todo la cámara. Vamos a añadir el cubo. Ahí está el cubo. Vamos a reducirlo. Con la S y con el control lo hace con enteros, exactamente igual que con la rotación. Y sin el control pues lo haría, si veis abajo en la izquierda, veis que las coordenadas van por decimales, no van enteras. Así que lo vamos a reducir un poquito más y lo vamos a poner más o menos por aquí. Ahí. Este es un cubo que vamos a utilizar de referencia para alinear la cámara. Ahora, con la cámara seleccionada, vamos a cerrar aquí para tener más espacio para verlo mejor. Bien, y aquí vamos a quitar el fondo porque aquí no nos hace falta ver el fondo, así que de aquí le decimos que no lo veamos. Muy bien. Tenemos vamos a poner esto en wireframe, tenemos el cubito y la cámara tenemos que alinearla con respecto al cubo, ¿vale? Como he dicho antes. Así que lo que vamos a hacer primeramente
es seleccionar de la cámara, del cubo, perdón, la parte trasera, es decir, esta parte del fondo, y la vamos a alargar. Así vemos que la perspectiva, los puntos de fuga, digamos, que nos dan la perspectiva, encajen con el sofá. Aparentemente sí encajan, ¿verdad? Vamos a verlo con un pequeño truco. ¿Realmente está alineada bien la cámara con respecto al sofá? Cuando lo subimos aquí al brazo, nos damos cuenta que no, que la cámara no está alineada perfectamente. De hecho, está fatal alineada. Pues ahora seleccionamos la cámara y vamos a ir intentando corregir la perspectiva. Vamos a darle un poco más así y un poco más arriba. Siempre vigilando la perspectiva de arriba, ¿de acuerdo? Vamos a ir intentando por todos los medios corregir la perspectiva de uno a otro. No sé si me entendéis bien a lo que me quiero referir, pero siempre corrigiendo la perspectiva, ajustándola lo máximo posible, ¿de acuerdo? Bien, ahí tenemos la perspectiva corregida. Si os dais cuenta, no he movido para nada el cubo. ¿Por qué? Porque si muevo el cubo no alineo correctamente la cámara. Cuando vamos a corregir la perspectiva y vamos a alinear las cámaras para un entorno en 3D, situarlo en un mundo real o cuadrarlo con una foto, siempre la cámara es la que tenemos que mover, el objeto nunca, ¿de acuerdo? Porque nos puede dar errores después a la hora de moverlo. Lo único que vamos a mover el cubo es simplemente para ponerlo más acá, para que cuadre un poquito con el filo, y voy a seleccionar una de las caras, la interior, para ver si la perspectiva ya la tenemos correcta. Teóricamente, si yo estiro esta cara hasta aquí, esta cara se va a volver al revés, o sea, al revés no, sino que va a cuadrar con esta perspectiva. Vamos a probarlo. Yo estiro y al llegar a este punto, si os dais cuenta, cuadra la línea perfectamente. Tengo la perspectiva perfectamente ya cogida. Y si no perfectamente, casi cogida. ¿De acuerdo? Si yo lo echo más hacia acá, vamos a pillar la línea de arriba. ¿Veis la perspectiva? Cuadra perfectamente con la del sofá. ¿De acuerdo? Pues ya tenemos corregida la perspectiva de nuestro objeto que teníamos, de nuestro dummy, digamos, que es el objeto que tenía de ejemplo, ¿vale? El que hemos utilizado, este cubito, para alinearlo todo. Una vez que tenemos todo alineado ya procedemos a hacer propiamente dicho el objeto en 3D. Ahora vamos a modelar el brazo del sofá. Y me voy a cambiar un momentito aquí, porque vamos a analizar la foto que tenemos para ver cuál es la mejor herramienta para hacer aquí el sofá, el brazo del sofá, ¿de acuerdo? Con el cubo lo podríamos hacer, iría extrusionando por aquí, sería una manera de hacerlo, ir creándole caras y vértices, y vamos haciendo esta curvatura. O podríamos utilizar las NURBS, que son curvas, para hacerlo. Lo que pasa es que nos costaría bastante para hacer eso, para una iniciación es complicado. Así que vamos a utilizar objetos simples. Vamos a utilizar, por ejemplo, un círculo y un plano. El círculo para acá y el plano para acá, el rectángulo para acá. Así que vamos a hacer una cosita. Vamos a coger y vamos a borrar todos los vértices del objeto, de nuestro amigo el cubo, pero estamos en modo edición, es decir, el
el pivot, digamos el centro de rotación de nuestro objeto, lo mantenemos, es decir, todavía cuenta, no he borrado el objeto, sigue estando, lo que pasa es que no tiene caras, solo tiene el punto de rotación, ¿vale? El objeto pivot. ¿Por qué hago esto? Porque lo ponemos en edición y ahora dentro de ese mismo objeto vamos a añadirle el círculo que está aquí, vamos a rotarlo, siempre lo pone con respecto al suelo, como si lo estuviéramos viendo desde arriba, 90 grados, ahí está nuestro amigo el círculo, está aquí, vamos a echarlo hacia arriba y lo vamos a reducir un poquito de tamaño. Y de hecho yo diría que no nos va a hacer falta ni siquiera el cubo, porque podemos sacar el cubo del mismo círculo. Vamos a poner esto aquí y esto aquí. Y vamos a extrusionarlo. Ya os digo, hay otras maneras de hacer, por supuesto, el brazo del sofá. Pero creo que esta es más adecuada para ir aprendiendo cómo van algunos elementos del Blender. Y ahora vamos a... es un poco a la antigua usanza. Vamos a cuadrar estos puntitos por aquí. Otro aquí. Otro aquí. No sé si lo estoy haciendo bien porque veo poquito. Este habría que echarlo un poco hacia la derecha. Pues yo diría que ya este un poquito hacia abajo. Y este lo vamos a poner aquí abajito. Y los otros los vamos ya directamente a borrar. Y ya tenemos nuestro brazo casi listo. Ahora le ponemos, seleccionamos el puntito este de aquí y este de aquí y los extrusionamos con el GZ hacia abajo. Ahí va. Este lo vamos a desplazar un poquito a la izquierda para cuadrarlo y este lo vamos a desplazar un poquito a la derecha. Ya os digo que esto es orientativo, podéis hacerlo vosotros, ir probando y utilizar la técnica que más os ayude a modelar. Pero yo creo que para aprender un poco en la iniciación, lo suyo es, aquí vamos a extruir un vértice y seleccionamos los dos con la B y damos a Alt J, Alt M, y le decimos que al primero, perdón. Estoy torpecito hoy. Bueno, pues ahí, total, vamos a descargar ahí y este un poquito más a la derecha. Pues ya tendríamos prácticamente listo el sofá, lo que es el brazo del sofá. Podemos hacerle aquí un slide para sacar esta pieza, o podemos hacer otra pieza indiferente, pero yo creo que con ponerla ahí, a ver, ahí, look at that life, ahí, y extruimos. No, vamos a dejarlo así de momento. De momento es solo una línea sin cara, ¿de acuerdo? Todavía es una línea que no tiene
no tiene caras, puesto que todavía tenemos que hacer aquí un par de ajustes. Vamos a ver. Vamos a coger esta línea y lo vamos a subdividir. Y ahora vemos que tenemos dos puntitos más aquí. Y con estos puntitos ya podemos extrusionar, que era lo que quería hacer, y seleccionamos. Tenemos este punto y el otro, así que seleccionamos. Como el punto este es el primero, le vamos a decir al M y le decimos que vaya al último. Y ya se ha unido. A ver, y ya aprovecho para ajustar. Y ya lo tenemos. Ya tendríamos esta piececita casi lista. Ahora vamos a hacerle un ajuste más, que sería crearle las caras. Pero antes vamos a hacer una prueba de profundidad. Extruir y la vamos a estirar hacia el fondo. Y ya tenemos, ¿veis? Ya tenemos el brazo. Creo que hay que subirle un poquito más el brazo por aquí, porque me queda un poco por aquí. Ah, no, fallo mío. Es que el brazo está como doblado, como combado. Es decir, hay que hacer el nivel en tres secciones. Tendríamos que poner hasta aquí una y después hacer un corte aquí y subirla para que tuviera una curvatura, ¿vale? Porque el brazo es curvo, no es recto. ¿De acuerdo? Habría que subirle un poquito el brazo en el centro. Vale, pues ya hemos visto que está eso correcto. Pues lo hacemos aquí, seleccionamos esto y le damos a la F y creamos una cara. Y ahora otra cara, F. Y ahora pues seleccionamos los que quedan, que son estos de aquí y estos de aquí. Si mal no veo, que este punto hay que quitarlo. A ver, este y este fuera. Y creamos otra cara aquí. Y ya tendríamos tres caritas que forman nuestra parte del sofá. Vamos a revisarlo para asegurarnos. Vaya, he movido el sofá. Es que ya os digo, tengo un problema con el ratón y me falla. Ahí va. Bueno, ahora vamos a hacer que todo lo que hagamos aquí se vea reflejado aquí, como dije antes, que con el modificador mirror. Así que vamos a ver. Tenemos nuestro objeto y le añadimos un modificador. ¿Qué son los modificadores? Pues los modificadores son como pequeñas herramientas para modificar nuestro objeto. Son parecidas a las que utiliza el 3D Studio Max, que tú añades una serie de modificadores igual y vas mejorando la herramienta y los puedes quitar o añadir cuando quieras, de tal manera que si haces algo que lo fastidias, puedes quitar el modificador y no pierdes, digamos, lo que hayas hecho en ese momento con la pieza, con la figura. Así que le vamos a añadir un modificador que se llama mirror y va a salir muy mal, como veis, ¿vale? ¿A qué se debe que esto haya salido así? Teóricamente el brazo tendría que salir en este lado, ¿de acuerdo? Esto tendría que estar aquí. Sin embargo lo ha pegado. Bueno, pues vamos a explicarlo fácilmente porque es un problemita muy sencillo. Cuando hacemos un objeto en 3D, voy a hacer aquí un cubo en otra cara. Voy a poner otra ventanita. Cuando hacemos un cubo en 3D,
o cualquier objeto en 3D, tenemos un centro de pivotaje, ¿vale? Un centro de rotación o pivot, no lo sé, dependiendo del programa de 3D lo llaman de una manera u otra. Este centro es el centro de pivotaje. Vamos a quitar esto para que se vea. Bien, si yo roto el objeto, rota a través del centro de pivotaje. Si yo cambio ese centro de pivotaje y lo pongo, por ejemplo, aquí, cuando yo roto el objeto, ya no rota desde el centro, rota desde el punto de pivotaje donde lo he colocado. ¿De acuerdo? El centro de rotación, digamos, lo cambio. Esto es útil para el objeto, pero a la vez es un problema, bueno, un problema. Realmente es una tontería, ¿no? Es saber cómo funciona un poco. A la hora de trabajar con nuestros objetos, con nuestros modificadores, algunos utilizan el centro de pivotaje. ¿De acuerdo? Es decir, el centro de pivotaje tendría que estar en el 0 absoluto. Así que lo vamos a poner en el 0. Sería aquí. Acordaros, 3D cursor, 0, 0 y 0. Y ahora le decimos que esto se pase aquí. Set origen al cursor 3D. Y ya lo tenemos. Si ahora yo roto el objeto ya rota siempre en función del centro de pivotaje. Ahora sí vamos a utilizar el modificador de mirror y ahora sí va a salir correctamente colocado. ¿Veis? Ahora sale. El centro de rotación está aquí, con lo cual el mirror me lo hace a la misma distancia y en las mismas coordenadas. Y ahora ya, pues ya podemos modificar lo que veamos conveniente. En el caso de que hemos dicho antes, vamos a extruir esto hacia atrás, o sea, hacia el fondo, y ya tendríamos lo que son los brazos del sofá. Así que esto por aquí, y lo extruimos hacia el fondo, que es el eje Y. Ahí, más o menos. No sé, vamos a ver la parte desde arriba para asegurarnos de que no sea demasiado, quizás un poco menos, ¿no? Vaya. A ver. Hasta ahí. Aproximadamente. Podemos ponerle todavía aquí otro corte, pero vamos, de momento vamos a dejarlo así como está, que creo que cuadra más o menos bien. Y vamos a ponerle aquí y vamos a extrusionar lo que sería la parte baja del sofá. Lo extruimos en la izquierda, ahí va, hasta ahí. No lo vamos a unir, ¿veis? Se solapan uno con otro. Vamos a dejarlo ahí, que quede un pequeño hueco para no liarnos con lo siguiente que vamos a hacer. Y quedaría la parte trasera, la parte de aquí, que podemos sacar estos almohadones de aquí detrás, de las caras de aquí, y estos almohadones los vamos a hacer con otros cubos, con otra técnica, para aprender varias técnicas en el tutorial. Así que estos de aquí detrás los vamos a sacar de la parte trasera de los cubos que forman el objeto. Sería este, y lo vamos a extruir hacia atrás. Un poquito hacia atrás. No sé, el grosor más o menos sería hasta aquí. Y este hacia arriba. Ahí. De acuerdo. Y no sé muy bien, tendría que mirar el blueprint
izquierda. Ahí va. Porque no tengo yo muy claro si esto tapa los huecos del sofá, que creo que no. Ahí va. Perfecto. Bueno, pues ya hemos encuadrado otra parte del objeto. Otra parte está lista. Tenemos aquí un pequeño fallo, que no me he dado cuenta que he marcado una cara que no era. Que esta parte hay que extruirla también. Así que la vamos a extruir y así no dañamos la parte del brazo del sofá. Ahí va. Listo. Bien. Pues casi la parte del sofá. Ahora vamos a cuadrar los defectos estos que tiene de como de acolchado y los vamos a hacer lo más parecidos posible. Así que vamos a bajar esto. Vamos a bajar esto hacia abajo. Que yo vea por aquí el corte. Ahí. Extruimos otra vez y lo subimos hacia arriba. Y ahora vamos a ir poquito a poco ajustando todo lo que tiene aquí de... Siempre revisando. Hay que tener cuidado porque son varias caras, entonces... Ahí va. Y la I hacia abajo. Ahí va. Aquí hay un corte, así que le vamos a hacer un lock cut aquí para darle... Ahí va. Y lo vamos a bajar un poquito. ¿De acuerdo? Pues listo. Aprovechamos porque aquí prácticamente tiene los mismos cortes y una vez que hayamos aplicado el mirror ya podemos modificar esta parte y ajustarla un poquito más. Así que de momento aparentemente lo tendríamos. Ahora vamos a unir el mirror, vamos a hacer que vamos a aplicar el modificador mirror, porque de otra manera no podemos unir esto. Quedaría siempre separado, aunque lo pongamos aunque lo unamos físicamente, a la hora de trabajar con el objeto en edición estaría separado. Y siempre tendríamos este objeto ficticio aquí, no sería real. Es decir, si yo cojo y selecciono este punto, ¿vale? Para unirlo con este de aquí, no puedo unirlo puesto que es un punto fantasma. El mirror es un reflejo. Para ello tenemos que aplicar el modificador. Lo aplicamos y ahora sí podemos unir esos puntos. Vamos a girar un poco porque si no podemos modificarlo, podemos unirlos mal, perdón. Y como antes, Alt M al centro esta vez. ¿De acuerdo? Y uniríamos los puntos para que no quedaran los dobleces, esa línea vertical que queda cuando utilizamos el mirror y no lo ponemos correctamente. Me sigue fallando el ratón. Al centro. Este de aquí también al centro. Este de aquí abajo también al centro. En fin, y así sucesivamente con todos los modificadores. O sea, con todos los modificadores, no, con todos los vértices. Así por aquí. Alt M.
al último no, he dicho al centro, para que quede lo más alineado posible. Y creo ya que no queda ninguno. Bueno, a veces cuando trabajamos con mallas y hacemos operaciones de booleanas o edición o copiamos, unimos vértices, quedan algunos solapados, es decir, puede haber uno debajo de otro y hay el doble de vértices. Para eso tenemos una opción aquí que es remover dobles y nos va a quitar los vértices duplicados, es decir, como he dicho antes, si hay un vértice aquí con otro debajo, me los va a quitar. Así que vamos a darle y dice que ha removido 0 vértices, es decir, no teníamos ningún vértice doble por aquí, con lo cual pues perfecto. Pues ya tenemos esto unido aquí. Ahora vamos a ver si tenemos alguna cara por aquí interior. Estas caras de aquí las podemos quitar porque están dentro del sofá, con lo cual a nosotros nos da no se ven y son caras ahí que nos puede dar un resultado extraño a la hora de renderizar, así que las vamos a quitar. Y ya no hay, creo, sí, hay otra cara interior aquí. Y por aquí creo que no hay. Joder, con el ratón está hoy un poquito patosito. Aquí tenemos otra cara interior que la podemos quitar. Esta de aquí también la podemos quitar. Y a ver si hay alguna más. Y esta de aquí también la vamos a quitar. Pues yo diría que están todas las caras. Ay, he quitado caras que eran importantes, no me he dado cuenta. He quitado estas caras. Bueno, perfecto, porque así también arreglamos un... No me he dado cuenta que tenía estas caras. Bueno, pues vamos a aprovechar para hacer una cosa que quería en otro tutorial, que era arreglar cuando tienes una malla dañada. Bueno, pues vamos a aprovecharlo. Nos ha pasado esto, hemos borrado unas caras, le podemos dar al control Z y iríamos hacia atrás, dando pasos hacia atrás y volverían a aparecer las caras. Pero, como he dicho, como vamos a hacer una reparación aquí, así aprendemos cómo va, lo vamos a hacer de nuevo. Así que vamos a crear caras otra vez aquí. Sabemos que esto es importante. 3 vértices hacen una cara, ¿de acuerdo? No 4. 4 hacen una cara también, pero siempre en 3D un cuadrado siempre se divide en 2 triángulos. Eso es muy importante porque a veces cuando importamos sobre todo del 3D Studio Max vemos ese tipo de mallado en el objeto. Vemos unas caras ahí que están divididas en triángulos. Bien, pues vamos a seleccionar esta cara y esta cara. Aquí parece que hay un efecto raro, ¿no? Ah, no, era el efecto del doblez de esta y esta. Tenemos las 4 caras, pues Fire. Ya hemos colocado una cara, ya hemos reparado la cara que estaba dañada, ¿de acuerdo? Y podríamos hacer lo mismo con esta. Y esta por aquí. Y tendríamos reparadas las caras. ¿Qué ocurre? No sé cómo se llama esto, la espalda, digamos, del sofá queda un poco rara así. Así que otra opción que tenemos es arreglar la cara de otra manera, que sería quitar esta cara que hemos creado y bajar esta. La bajamos hasta aquí. Vamos a arreglar esta y ahora explico la otra cara, cómo hacer esto. Vamos a hacer una alineación
a ver, por aquí y por aquí. Quizás os perdáis un poco con el tutorial, porque estoy dando muchas... Mientras estamos haciendo el sofá, estamos haciendo otras cosas diferentes. Pero para la gente que no ha trabajado con el Blender antes, creo que es necesario aprender ese tipo de cosas. Como he dicho antes, si os perdéis o veis que el tutorial lo he extendido demasiado, me lo comentáis y se repite, lo hago mucho más fluido. Bueno, como he dicho antes, vamos a hacer que esta cara llegue hasta aquí abajo. La vamos a alinear con esta de aquí. Podríamos hacerlo así a ojo, pero si os dais cuenta, deformo la otra cara de aquí. Así que lo más lógico sería extruirlo hacia abajo. Le damos a la E y lo pondríamos aquí. ¿De acuerdo? Lo pondríamos aquí. Vamos a dejarlo ahí. Lo podríamos extruir a ojo, como he dicho antes, y ponerlo aquí. Pero hay una herramienta que es muy buena para hacer este tipo de cosas, que es la herramienta de alineación. Esto quiere decir, este imán quiere decir que cuando lo seleccionamos, dependiendo de la opción que tengamos aquí puesta, se va a alinear con una pared, o sea, una cara, perdón, una línea, un vértice, con el vértice o la línea o la cara más cercana, ¿de acuerdo? Lo vamos a poner en vértice y vamos a probar. ¿Lo veis? Del tirón se alinea con la otra, con el vértice que le hemos puesto. ¿De acuerdo? Con lo cual es mucho más fácil alinear objetos, alinear caras, etcétera, cuando tenemos que tener una precisión milimétrica a la hora de crear un objeto. Aquí 3/4 de lo mismo. Le he dado a la E, extruimos y nos vamos a la cara que nos interesa. O sea, perdón, al vértice. Y ya lo tenemos alineado. Y hemos corregido pues la parte del sofá que teníamos dañada. Así que vamos a proseguir con la siguiente fase del modelado. Como parece que el brazo del sofá es como curvo por la parte de en medio, vamos a hacer un slide aquí, un look. A ver, que busque por aquí. Hay que ponerlo en edición. Y vamos a darle a un look good and slide. Y vamos a cortarlo por en medio. Así que vamos a ponerlo así. Un momentito. Y le damos a cortar y lo ponemos aquí. Directamente ya nos sale. Y listo. Ya lo tenemos. Ahora vamos a subir un poquito la parte del brazo. Y vamos a conocer otra herramienta que tiene el Blender para ayudarnos en el modelado. Voy a abrir un poco más esta ventanita para verlo mejor. Bien, vamos a seleccionar la parte esta, como he dicho, del brazo, la parte central, para elevarla un poco y ponerlo con la curvatura que parece que tiene en la foto. Así que en vez de darle a la B, vamos a darle a la tecla C. La tecla C, que lo que hace es, en donde está el cursor nuestro, pues tiene como una bolita y lo que está dentro de la bolita es lo que marca. Es mucho más preciso que la otra que tenemos, la caja, digamos, que es con la tecla B. A ver. Y ahí va. Y por aquí vamos a hacer lo mismo. Vamos a seleccionarlo por aquí. Podemos hacerlo con la B para que veáis. Y la C, combinándolo. Y veis las diferencias. Con la rueda del ratón ampliáis el tamaño o lo disminuís. Ahí va. Y ya lo tenemos seleccionado. Así que ahora vamos a proceder a estirarlo hacia arriba. Y nos vamos a encontrar con un problema.
Si lo estiramos así, si os dais cuenta, se estira por la parte de arriba y por la de abajo, ¿vale? Es simétrico. Yo solo quiero que coja esta parte de aquí y vaya hacia arriba, no la parte de abajo, ¿de acuerdo? Esta parte de aquí la quiero que esté quieta mientras estiramos solo, o sea, estiramos toda la figura, pero sin que se desplace lo de aquí abajo. Para eso lo que hacemos es limitar de alguna manera que a partir de una línea imaginaria los vértices no se muevan. Lo vamos a ver rápidamente. Voy a poner el cursor en el centro otra vez, esta vez a ojo porque solo me interesa la parte de arriba y abajo, aquí, ¿vale? Y tenemos esta herramienta de aquí que es de alineación también, solo que esta alinea a la hora de utilizar para escalar, para mover, utiliza el 3D cursor, ¿vale? Y le vamos a decir que utilice como referencia el 3D cursor. De la otra manera utiliza el centro de lo que tenemos seleccionado, pero de esta, en donde esté el 3D cursor, es la referencia que va a utilizar para escalar. Así que si yo ahora le doy a la escala y le doy a la Z, que sería arriba y abajo, si os dais cuenta, los vértices ya me los mueve muy poquitos, muy poco, ¿veis? Ya no se desplazan tanto. Vamos a ajustarlo un poquito más, lo voy a poner aquí, ya que da igual que sea derecha e izquierda, como he dicho antes, porque vamos a utilizar el eje X, o sea el eje Z, el de arriba a abajo. Así que volvemos a darle a la Z y ya se mueven mucho menos, ¿lo veis? Y ahora ya podemos ponerlo el brazo más curvo, ya lo tendríamos más curvo. Vamos a ponerlo en sólido y lo vemos. ¿Veis? Ya el brazo está más curvo. ¿De acuerdo? Lo tenemos mucho más curvo. Vamos otra vez a la cámara activa. Y vamos a quitar esto y lo ponemos como la caja normal, estándar. Así que ya el sofá lo tenemos medio modelado. Podemos darle aquí unos toquecitos más para ajustar esta parte que no estaba totalmente ajustada la fotografía, y la vamos a ir poniendo. Y listo. Así que ya tenemos esta parte del sofá. Hay que darle detalles, por supuesto, pero eso lo vamos a dejar como lo último. Vamos a utilizar, ahora vamos a modificar y vamos a darle un poquito más de curvatura a esta parte del sofá, porque esto no es tan recto, hay que darle una curvatura. Así que volvemos a nuestra herramienta, nuestro amigo LUT Cut Slide, y lo ponemos por aquí. Y ahí estamos. Y ahora vamos a seleccionar esto con la C, un poquito, ahí un poquito y un poquito por aquí arriba, ahí. Y lo vamos a simple y llanamente bajar un poquito de tamaño, ahí. Ya tenemos una pequeña curvatura, por aquí. Y si queréis, la verdad es que como la foto no se ve demasiado, yo por los lados no le pondría una curvatura, porque tampoco se va a notar demasiado. Así que de momento vamos a revisar la foto. Ahí va, a ver que vea yo la foto. Muy bien. Bueno, ahora vamos a hacer los almohadones estos, los cojincillos estos de aquí. Así que vamos a añadir un cubo y lo vamos a poner aquí en la vista top para poder ajustarlo correctamente. Lo vamos a poner hacia aquí pegado, muy bien, y
vamos a bloquear ahí para poder escalarlo solo por delante sin afectar a la parte trasera del cojín, y lo vamos a desplazar hacia aquí y vamos a ver, lo vamos a subir por supuesto para que encaje con la parte de aquí. Bloqueamos aquí abajo y escalamos para tener más o menos la parte esta del cojín hecha. Volvemos a bloquear y escalamos esta parte de aquí. Bien, y ahora vamos a añadirle este efecto de acolchamiento que tiene, así como abombado del cojín. Para eso vamos a utilizar con la tecla W una opción en el objeto W, vaya por Dios, en modo de edición W, que se llama subdividir. Y aquí nos salen una serie de parámetros. El número de cortes es el número en los que se fragmenta, digamos, la pieza, los que se subdivide, mejor dicho. Yo creo que con 2 está bien. El suavizado smoothing lo que hace es que redondea la pieza. Vamos a redondearla así un poquito y le vamos a meter más cortes para darle más definición. Ahí va. Y después el fractal es para darle ruido, cosa que aquí no vamos a hacer demasiado porque el cojín parece estar bastante liso en la foto, así que no nos hace falta más. Yo creo que así estaría bien. Si acaso habría que levantarlo un poquito, así que podemos hacerlo por aquí, o podemos hacerlo aquí pinchando los vértices y ir tirando, o podemos hacer otra opción que es el modo de esculpir, que este modo es como si tratáramos el objeto como si fuera plastilina. Entonces le vamos dando por aquí y vamos levantando el objeto. Creo que me pasa un poquito, vamos a darle para atrás y voy a explicar los parámetros del objeto. Aquí tenemos las herramientas de modelado que trae. Le vamos a dar, por ejemplo, ya haré otro tutorial más específico sobre el tema de la escultura a través del modo de escultura del Blender. De momento vamos a quedarnos con un par de parámetros, que es el radio de acción, digamos, del objeto. ¿Vale? Si yo lo amplío, pues tengo un pedazo de brocha, o si lo disminuyo, pues tengo una brocha más pequeñita. Y esta es la fuerza con la que hace efecto sobre el objeto que estoy trabajando. De momento lo vamos a poner en 10 y vamos a ponerle poca presión para que no vaya, porque como estoy trabajando con el ratón, normalmente con un lápiz de dibujo es bastante más efectivo esto, pero de momento vamos a dar un poquito más de potencia. Y si os dais cuenta, aquí estoy modelando, digamos, como si fuera plastilina. Estoy levantando un poquito más ese acolchamiento que hemos dicho del sofá, ¿vale? Para que tenga un poquito más de... A ver, que lo vean. Vamos a levantar por aquí. Ahí va. Pues ya lo hemos levantado. Lo tenemos el cojincito un poco más levantado, ¿vale? Más acolchadillo. Vamos a subir por aquí para que no sea tan brusco el cambio. Ahí va. Y ahora por aquí vamos a hacer todo lo contrario. Por aquí lo vamos a meter hacia adentro. Para eso hay una herramienta que es el F-Grab, que lo que hace es que a partir de un punto lo desplazas. ¿Veis? Hace este efecto. ¿De acuerdo? Bueno, como solo queremos que lo haga por esta parte, vamos a quitarle la simetría. A ver si me acuerdo dónde está, porque hace tiempo que no trato yo con el Sculptor. Vamos a ver la simetría. Simetría, aquí está.
Aquí tenemos la simetría. Joder, se me ha ido. Quitamos la simetría y vamos a darle un poquito el tamaño de la brocha. Vamos a ponerlo en 37. Y ahora cuando desplace solo me va a desplazar aquí. ¿De acuerdo? Vamos a ir desplazando por aquí un poquito. Y ya lo tenemos también prácticamente. Vamos a darle un poquito en este puntito aquí, ahí va, y listo. Ya tenemos nuestro cojín medio. Vamos a meterle este punto hacia aquí, esto un poquito afuera, ahí, para que no tenga efectos raros, y yo diría que ya un poquito más hacia aquí, y listo. Pues ya le hemos dado el efecto que queríamos, ¿vale? El tema de escultura, el modo de escultura así del Blender es muy bueno para hacer objetos orgánicos, es decir, caras, cabezas, animales, algún monstruo, ¿no? Un alien, por ejemplo, una reina alien, para dar ese efecto. Pero y para este tipo de cositas así de detallitos. Pero para hacer objetos como aviones, edificios y eso es un poco ya más, no sé, lo veo ya muy innecesario, porque lo que harías rápidamente con otra herramienta, con el modo de escultura te costaría mucho más. Entonces hay que saber también qué herramienta nos viene mejor o peor. Bueno, ahora vamos a darle a esto un duplicado, vamos a hacer una copia, Shift D, y lo desplazamos hacia aquí. Y ahora vamos a hacerle un mirror, pero ojo, no un mirror de aquí de modificador, sino lo que queremos es que esta figura esté mirando hacia aquí. Así que le damos a objeto, mirror, X, y ya lo tenemos aquí. Y tenemos aquí el cojín perfectamente puesto. ¿De acuerdo? Ya lo tendríamos aquí colocado. Y ahora le podemos dar también con el modo de escultura y bajarle, si queréis, un poquito por aquí para que cuadre un poquito más con el otro. Y vamos a bloquear aquí y lo voy a escalar un poquito hacia aquí. Ahí va. Y ahora vuelvo con el modo de escultura hacia aquí. Es muy recomendable hacer pruebas con el Skull para que le vayáis cogiendo el punto. Primero cosas abstractas, que es como aprendí yo, y después ya os metéis en intentar hacer alguna figura, ¿no? Pero en principio cosas abstractas simplemente para ver cómo funciona la herramienta. Y ya después os pasáis ya os digo, cogéis un character chip y ya podéis hacer pues personajes y lo que queráis. Bueno, pues ahora vamos a poner esto. Esto es el suavizado para que no se vea tan facetado. Cuando le pongas la textura y el material lo hace. Ya esto desaparece. Pero si lo queréis hacer desaparecer porque estáis utilizando el Blender Engine, pues le dais aquí y os lo suaviza. Ojo con esto, porque da efectos raros cuando se tratan de objetos como he dicho antes, aviones o cosas con líneas rectas y ángulos rectos. Esto es para cosas, ¿veis? Por ejemplo, aquí no da un efecto como nos gustaría. Sin embargo, los cojines, como tienen más malla, pues hacen mejor resultado. Ya os digo, esto va a desaparecer en cuanto tenga el material y la textura. Es solo orientativo para que veáis cómo va quedando. Ahora vamos a pasar a los cojines estos o los almohadones, como queráis llamarlos, que están en esta zona.
Así que añadimos como antes el mismo procedimiento. Añadimos un cubo, lo vamos a escalar mirando las dos vistas, un poco así. Lo vamos a escalar aquí desde arriba, así, para que tenga un poco el grosor más o menos que va a tener el cojín. El almohadón más o menos va a tener este grosor. Y ahora lo vamos a colocar sobre lo que sería la parte trasera del sofá. Vamos a ir ajustando un poco. Aquí estaría ya el cojín puesto. Y vamos a escalarlo un poquito más, pero bloqueando, como hemos dicho antes, bloqueando una de las líneas, digamos, de las caras, para que no se deforme por la parte que nos interesa. Vamos a subirlo un poco más. Vamos a verlo con la vista relleno. Ahí. Con la vista de render. Ahí más o menos. Yo creo que por ahí vale. Bien. Un poquito más aquí. Ya estaríamos, ¿veis? Este es el brazo del sofá, con lo cual habría que girarlo. Así que vamos a girarlo. Podemos girar con la R o a ojo, que aquí sería más cómodo girarlo así a ojo y rotarlo un poquito. Vamos a rotarlo sobre este eje un poco más. A ver. Un poquito más aquí y un poquito más hacia atrás. A ver, un poco más y vamos a rotarlo un poquito. Y yo diría que casi casi más o menos. Lo tenemos un poquito que ajustar un poco más. Vamos a echarlo un poco más hacia adelante y un poquito más hacia la izquierda. Y lo vamos a volver a rotar. Un poquito más ahí y ahí. Ya vemos que la rotación más o menos encaja con el objeto, con la foto. Vamos a girarlo un poquito ahí y vamos a ver en el modo de relleno, en el modo sólido, cómo está nuestro amigo el almohadón. Ahí, pues yo creo que más o menos cuadraría. Un poquito más. Recordar las líneas que encajan prácticamente. Y ahora pues vamos a hacer lo mismo que hemos hecho antes. Vamos a ponerlo en modo de subdivisión. W y subdividimos. Y esto un poco lo vamos a subdividir pues al nivel que consideréis necesario. Como aquí este almohadón necesita un poco más de tiene más arrugas, ¿veis? Tiene más detallitos de arrugas, pues lo vamos a subdividir un poquito más. Y el suavizado lo vamos a poner un poquito más así, ¿de acuerdo? Y ahora vamos a escalarlo un poquito para que cuadre más o menos con el almohadón original. Vamos a escalarlo sobre un par de ejes. Ahí va. Y ahí aproximadamente. No cuadra todavía, obviamente, pero ahora con nuestro modo de escultura lo vamos a ir modificando y lo vamos poniendo como necesitamos nosotros el objeto.
y aquí podemos ver el efecto de nuestro almohadón. ¿De acuerdo? Vamos a ponerlo en el modo de objeto normal y vamos a ver con el suavizado si hay caras deformes o caras que se solapan con otras, y como vemos no aparecen aquí. Esta cara quizás un poquito hacia adentro y esta está un poco demasiado hacia abajo, y listo. Y yo diría que este puntito de aquí también lo vamos a modificar. Ahí va, y por aquí lo vamos a bajar también. Y ahora ya sin el modo de escultura vamos a mover un par de puntos por aquí para hacerlos más, para que cuadren más con la malla. Pero básicamente este almohadón está listo. ¿De acuerdo? Ya tenemos el almohadón listo, perdón. El almohadón listo. Y ahora tendríamos que hacer lo mismo en este. Podríamos copiar hacer un clon, Shift Duplicate y G y X para moverlo, y hacemos aquí así nuestro objeto como hemos dicho antes, y eje esquí, y tampoco, y mirror Z tampoco. ¿Por qué? Os voy a dejar que penséis porque ahora no cuadran los ejes de nuestro amigo. ¿Por qué el mirror ahora no funciona? Pues lo voy a explicar ahora. Mucho ya lo habréis resuelto, pero os lo voy a explicar. Hemos rotado el objeto y lo hemos colocado, pero el eje lo hemos mantenido firme con respecto al eje central de aquí. Es decir, yo he movido el cubo, vamos a hacerlo así, vamos a moverlo desde aquí. Si yo muevo el objeto desde el modo de edición y el puntero de pivotaje o de rotación, cuando está en modo de edición no lo puedo controlar. Yo solo lo puedo controlar cuando el objeto lo tengo en modo de objeto. ¿De acuerdo? Ahora sí puedo mover el centro de rotación con el objeto completo, pero cuando pongo el modo de edición, yo lo que muevo es la malla, no muevo el centro de pivotaje. Por ejemplo, si yo tuviera aquí, esto fuera la puerta de un coche, aquí estuviera la entrada del coche, en el modo de edición yo pondría la puerta que encajara con las bisagras, digamos, que abriría la puerta, para que de esta manera, cuando yo lo pusiera en modo de edición, o sea, el modo de objeto, moviera y se abriera la puerta correctamente. ¿De acuerdo? Ojo con esto que es importante. Si vamos a mover, por ejemplo, ahora voy a hacer el cubo y lo voy a rotar y lo voy a poner todo exactamente igual que voy a repetirle el proceso. Pero ojo con esto, en modo de edición podemos mover la malla, pero el punto de pivotaje se queda. Otro motivo por el que no voy a clonar el objeto aquí es porque ya está deformado, ya está adaptado al cojín del fondo. Entonces si lo pongo aquí, voy a tener que readaptar, ajustar la malla. Sale mucho más rápido crear el objeto de nuevo, o sea, añadir un cubo aquí, colocarlo aquí y trabajar sobre él. Así que es lo que vamos a hacer ahora. Borramos nuestro almohadón y podemos poner aquí el cubito, añadir un cubo. Ahora no nos hace falta tenerlo centrado, puesto que lo vamos a ajustar. A ver, cubo aquí, lo voy a escalar y sobre el eje, el punto de vista top, ahí va, y en wireframe para poder ver el grosor del cubo. Y volvemos igual que antes, más o menos, le ponemos un grosor aproximado, ahí, más o menos, ay, se me ha ido, más o menos como el de antes,
un grosor aproximado, no nos hace falta que sea igual, puesto que después lo vamos a deformar. Y volvemos a hacer exactamente la misma secuencia de antes. Lo volvemos a poner aquí, lo vamos a estirar a ver, no hace falta, creo que no hace falta estirarlo. Lo vamos a girar hacia el otro lado, un poquito más, y girado hacia aquí. Y hacia aquí un poquito. Y yo diría que más o menos está el cubo donde queremos. Ahí. Y ahora aquí lo voy a desplazar un poquito hacia la derecha. A ver. Ahí va. Un poquito más si acaso de grande. Ahí. Y un poquito más hacia arriba. Y yo diría que nuestro cubo está casi listo. Ahí. Ahora lo ponemos en modo de sólido y vemos cómo ha quedado. Vale. Como este está encajadito aquí, a lo mejor hay que rotarlo aquí un poquillo. Vamos a rotarlo un poco. Ahí. Muy bien. Y volvemos a hacer el proceso de antes. Vamos a girarlo un poquito más. Vamos a ajustarlo. Y poco más porque ahora como lo vamos a dar con el modificador de... Y volvemos a lo de antes. En modo edición. Subdividimos. Lo ponemos en 3 puntos y esto lo vamos haciendo hasta que esté redondito. Podemos poner casi redondo, pero para que tenga más o menos la concordancia del otro. Pues listo. ¿De acuerdo? Ahí está. Lo podemos escalar un poquito más pequeñito porque creo que me he pasado un poco de tamaño. Ahí. Y volvemos al tema de la escultura. Vamos bajando los puntos ahí un poquito. Este por aquí. Y este por aquí. Y ya vamos bajando todos los puntitos para hacerlo cuadrar todos los vértices. Un poquito más. Ahí va. Ahí. Muy bien. Pues ya tenemos el cojín hecho. Lo vamos a poner como hemos hecho antes en modo sólido. Y vamos a ver que aquí hay puntos que se han ido un poco de madre. Así que lo ponemos en Smooth. Vemos que está más o menos, pero aquí tiene unas líneas demasiado porque nos hemos pasado. Muy importante, en el modificador de Sculpt lo puedo utilizar en modo sólido, es decir, yo puedo hacer también aquí trabajar con él en modo sólido. ¿Qué es lo que ocurre? Como estoy modificando una malla sobre un fondo, es decir, necesito ver el fondo, pues claro, lo tengo puesto como imagen de fondo, entonces no lo puedo poner en modo sólido porque si no, no puedo ver en donde estoy trabajando. Podría abrir otra ventanita aquí, pero ya por comodidad prefiero hacerlo sobre la malla directamente. Así que lo que vamos a hacer ahora es, voy a corregir estos errores de la malla que tengo aquí. Lo puedo hacer aquí. Un poquito, vamos a echarlo un poquito ahí hacia afuera para que se vea el cojín. Y voy a arreglar estos errores que tengo en esta zona. Esto de aquí. Así que lo pongo en modo de edición. Lo voy a poner en modo sólido aquí. Y voy a sacar un poco ciertos puntos que se han ido un poco hacia adentro. Como este. Lo voy a sacar un poco. Este también.
también. Este lo voy a meter un poquito. Y este un poquito también. Esto, como he dicho antes, es un poco orientativo, ¿eh? Como disponemos de la foto, no me voy a cansar de decirlo, es que no tenemos una precisión como si fuera un blueprint o otro objeto, ¿eh? Así que más o menos vamos a modificarlo por aquí para ponerlo un poco curvo, porque sale, esto tiene que estar más, vamos a moverlo con la G, ahí va, y esto con la G para que no sea tan angosto el corte. Y este de aquí lo vamos también a echar un poquito hacia afuera. Ahí va. Muy bien. Y ahora si acaso podríamos coger estos puntos de aquí y doblarlos hacia afuera, que serían estos de aquí. Así que seleccionamos y los vamos a echar un poco hacia afuera. Ahí me faltan puntos, me faltan puntitos, así que vamos a ponerlo en wireframe y lo seleccionamos. Vamos a seleccionar estos que están aquí y estos, para, como he dicho antes, para que no se vea el almohadón metido dentro de del sofá. Así que los ponemos así y listo, ya lo tenemos sobre el sofá y no metido dentro del sofá. Bueno, pues ya básicamente está, a ver que vea yo el almohadón, sí, básicamente está modelado el objeto. Lo podemos desplazar un poquito, ahí va, y vamos a ver sobre el fondo de wireframe. A ver, bien, vamos a mover esto de aquí un poquito para ajustarlo un poquito más. Así que lo podemos poner, a ver que yo desplace esto. Vamos a poner, bloqueamos aquí como hemos hecho siempre en este tutorial desde el principio y vamos a desplazarlo un poquito. Y ya tenemos el almohadón prácticamente terminado. Vamos a tirar del punto aquel que se me ha ido un poco y ya lo tenemos medio listo. Ahí, y vamos a rotarlo desde ahí. Un poquito, ahí se me ha ido ahí un puntito que hay que quitarlo. Vamos a rotarlo desde aquí y listo. Ya tenemos nuestro sofá modelado y terminado. Así que así quedaría nuestro sofá modelado. Lo que es la parte del sofá. Ahora tenemos que hacerle las patitas y ponerle la textura. La textura y el material lo vamos a hacer en otro tutorial para que no sea este tan largo y poder separar un poco, pues la gente que no controle muy bien el modelado, pues que hagan el modelado, y la gente que le interese más el tema de texturizado pues puede hacerlo y tener los dos tutoriales separados. Mira, se me ha ido aquí un poquillo, vamos a moverlo para que cuadre con esto. Ahora vamos a proceder a hacer las patitas, que bueno, esto ya es, no debería ni explicarlo porque esto es muy sencillito, es un cubo extrusionado y ya está, pero lo vamos a hacer. Así que es lo siguiente que vamos a hacer. Vamos a añadir un cubito, lo podríamos, vamos a ponerlo aquí directamente y vamos a añadir el cubo. Cubito, lo vamos a reducir de tamaño y por supuesto le vamos a añadir nuestro modificador. Esto lo vamos a poner en vista top y le vamos a poner el modificador
de mirror, que está aquí. Ahí está. Y como hemos hecho antes, nuestro puntero tiene que estar en 0, 0 y 0. Y nuestro punto de pivotaje también tiene que estar en esa posición. Así que original a 3D. Ya tenemos cuadrado el mirror. Y ahora vamos a proceder a hacer las patas del sofá. ¿De acuerdo? Así que tenemos que hacer un par de alineaciones, como podéis ver. En wireframe. Y nos vamos para las patas del sofá. Y ahora vamos a explicar otra cosita para las personas que no, los amigos que no tengan tanta precisión en el Blender. Esto ahora mismo nos fastidia bastante, nos limita bastante la visión porque tenemos aquí un montón de malla. Así que vamos a bajarlo y lo vamos a poner sobre uno de los pies del sofá, que sería este de aquí. Aquí en top estaría aquí. Vamos a moverlo y lo ponemos más o menos por aquí. Y vamos a reajustar el punto de pivotaje que no está en el centro totalmente. Así que set origen to cursor y ahora está. Ahora tenemos los dos cubitos sobre las patitas sobre lo que serían las patitas. Vamos a desplazarlos un poco hacia adentro, porque si es como el sofá de casa, las patas no están aquí totalmente, sino que se encuentran un poquito hacia adentro. Ahí, y un poquito, con un poquito de margen. Ahí va. Vamos a ver la vista frontal de la cámara. Muy bien. Y ahora esto, pues hay evidentemente que subirlo para que tropiece con el sofá, para que aguante el sofá. Vamos a ponerlo en modo de sólido y vamos a ponerle nuestro alineador. ¿Por qué le voy a poner un alineador? Porque si yo subo demasiado, meto el cubo dentro del sofá. Para que no ocurra esto, vamos a alinearlo con la herramienta que hicimos antes, solo que en vez de vértices le ponemos caras. Y ahora cuando yo suba el cubo, le voy a dar con la tecla G y Z. Cuando llegue a esta cara, ya está nivelado, ya está justo sobre la cara, sin tener que meterse dentro. ¿Vale? Ya lo tendríamos totalmente sobre la digamos, el suelo del sofá. Y ahora ya pues sería ajustar los vértices de la imagen. Aquí vemos que no está totalmente abajo el sofá, porque no me he acercado a la hora de modelarlo, pero bueno, como esto es orientativo tampoco pasa nada. Así que G y X. ¡Ay! Que le he dado a la tecla que no es, perdón. G y X y lo desplazo hacia aquí. Que queréis ajustar un poquito más esto, porque evidentemente cuanto más te acerca, más fallo tiene. Pues le damos al fondo y lo subimos o lo bajamos al nivel que queramos. Lo podríamos poner en 0,1 por ejemplo. Ay, ya me he pasado. Con el shift, por supuesto, pulsado para que nos dé decimales, y lo vamos bajando, subiendo al punto que queramos. Yo diría que con 0,01 podría pasar. Vaya, pues con 0,0
0. 0, 0. Ahí. Perfecto. Vale, pues ya solo tendríamos que ajustar nuestro cuadradito. Esto iría aquí. Esto de aquí iría aquí abajito. Ahí va. Y lo vamos a alinear con esto. Y lo ponemos aquí así. Ahí va. Pues ya tenemos nuestra patita del sofá. Y en el otro lado también tenemos la patita del sofá correctamente. No es que se haya desplazado, es que la foto no está totalmente recta, está un poco inclinada, entonces me genera ese fallo ahí abajo. Pero para texturizarlo no nos va a dar ningún problema. Bueno, pues tenemos las patitas puestas, como he dicho antes. Están metidas por aquí. A ver que yo las vea mejor. Tenemos ahí la patita metida, muy bien. Bueno, pues ahora vamos a hacer un duplicado de las patitas. Hacemos Shift D y nos las vamos a llevar hacia atrás. Y ya las colocamos pues en la parte trasera del sofá, más o menos tal que aquí. Yo creo que ya ahí sería lo ideal. Perfecto. Perfecto y perfecto. Vamos a ver las patitas. Y como vemos aquí, la perspectiva nos engaña. Porque la perspectiva nos dice que las patas están metidas aquí y sin embargo las patitas sobresalen. ¿Veis el tema de la perspectiva? Bueno, pues vamos a hacer lo siguiente. Como las patas van a llevar el mismo material y la misma textura, las podemos unir. Así que seleccionamos los dos objetos originales y decimos Control J. Y automáticamente pasan a ser un objeto solo. ¿Vale? Ahora hemos cambiado el centro de pivotaje, así que como siempre hacemos, origen a la geometría del objeto. Perdón, porque tengo el mirror, no me acordaba del mirror. Hay que terminar antes con el mirror y después le ponemos. Así que vamos a mover las patitas un poquito más hacia adentro, porque no me acaba de convencer que estén tan fuera. Además, cuando acercamos la cámara nos damos cuenta que la patita está un poquito fuera del sofá y esto tiene que estar más adentro. Ahí, que se note el escalón de que está adentro. Y ahora sí aplicamos el mirror. Y lo que he dicho antes, original al cursor, y ya tenemos nuestro sofá modelado y terminado. ¿De acuerdo? Este sería nuestro sofá. Lo vuelvo a repetir, el sofá de mi casa tiene estos brazos así que quedan tan feos. A mí no me acaba de convencer cómo es. Pero no tenemos referencia. Podemos hacer una cosa. Vuelvo a repetir. Ya te digo, el sofá de casa termina así. Tiene estos almohadones. Es como una cama, un sofá cama y se abren. Y tienen esto así. Normalmente, si queréis terminarlo mejor, podéis hacer así. Y echarlos hacia afuera. Echarlo hacia afuera así. Unir este con este. Desplazarlo. O echar este más acá. Escalarlo. En fin, como vosotros veráis. Podéis hacerlo de mil maneras. O podéis extruirlo hasta aquí y reducirlo. Hay otra manera, pero para este tutorial es incómodo. Ya necesitas meterte en más modificadores y yo creo que para una iniciación, creo que un sofá básico como este es facilito de hacer. Bien,
Normalmente el tutorial, la parte de modelado ha durado muchísimo, pero ya os digo que este sofá, teniendo los blueprint o sin blueprint, a pelo, digamos, sin ninguna referencia, no tardaríais más de 10 minutitos en hacerlo, ¿vale? O sea que no es un objeto, cuando le cojáis práctica, que tardéis mucho en hacer. 10 minutos como mucho en modelarlo, ¿eh? O sea que no os desaniméis y tranquilos. Bueno, pues esto es la primera parte del tutorial, y ahora haré el segundo tutorial, que sería los materiales de texturizado y materiales del sofá. Así que un saludo, y como he dicho en el tutorial varias veces, cualquier duda, no os gusta como lo he explicado o necesitáis algo, me lo comentáis y lo repito sin problema. Un saludo a todos.